Estudiando los versos 23 al 28 y tiene que ver con Jesús es el Señor del sábado o del día de reposo. Leamos, verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos, hermanos. Bendito Padre, bueno y fiel eres tú. Reconocemos eso, por eso estamos acá. Porque nos has llamado a reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, para adorarte en el día del Señor. Pero muchas veces, ciertamente, perdemos de vista este grande privilegio y esta bendición. Señor, queremos aprender a honrarte en el día del Señor y lo que conlleva bíblicamente. Queremos aprender por medio de tu palabra el tema que es concerniente para esta tarde. Pedimos tu bendición, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra iglesia y trayendo un entendimiento pleno. Descansamos en ti, en tu sabiduría, en tu poder y en tu gracia, por las obras y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por las últimas semanas, meses, también ya hemos venido estudiando este evangelio, el evangelio de Marcos, el evangelio que lleva propiamente del autor humanamente hablando, por supuesto, Marcos. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y Marcos, inspirado por Dios, fue quien escribió este evangelio para una audiencia primariamente que se encontraba en Roma. Y el propósito de Marcos es enseñar que Jesucristo, aunque como los romanos pudiesen verlo en debilidad, la realidad es de que Jesucristo, al cual los mismos de su pueblo lo habían despreciado, era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de Marcos y sigue siendo el propósito de hoy día también para nosotros, hermanos, entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, el cual, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo uno como nosotros con la intención de servirnos. Por eso esta serie de enseñanzas es así que se llama, hermanos: el Rey que se hizo siervo. Jesús vino a servirnos. Y en toda esta explicación que hemos venido dando anteriormente, pues vemos cómo Jesús se hace presente delante de su pueblo. Él se presenta delante de Israel como el cumplimiento de las profecías dadas por Dios por medio de sus profetas. Sin embargo, al Jesús presentarse e ir revelándose a su pueblo, esto inevitablemente conllevó confrontaciones directas con los fariseos o con los religiosos de Israel. Y eso es lo que hemos visto anteriormente. Repito, hermanos, hemos visto prácticamente confrontaciones de los fariseos con Jesús. La primera tuvo que ver cuando Jesús afirmaba ser Dios y perdonar los pecados. Luego,
se ofendieron porque Jesucristo se sentó a la mesa a comer con pecadores y publicanos. Entonces, después, en tercer lugar, Jesús no ayunó de acuerdo con las tradiciones religiosas de los fariseos. Y ahora acá en esta tarde, nosotros tenemos otra confrontación más, la cual tiene que ver porque a los ojos de los fariseos, Jesús y sus discípulos están violando o deshonrando el sábado. Así es de que eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Así es de que el objetivo es entender cuál es el significado del día de reposo, porque eso es lo que Jesús está enseñándonos acá. Y vamos a comenzar con la explicación y posteriormente terminaremos viendo cómo esto puede aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, vemos entonces que los discípulos de Jesús son acusados de violar, de deshonrar el día de reposo o el día sábado. Y eso está en los versos 23 y 24 que leeremos nuevamente. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entendamos en primer lugar lo que significa día de reposo. El día de reposo, hermanos, deriva del término hebreo Shabbat, que quiere decir descansar, desistir o cesar. Eso es lo que significa el día de reposo o sábado para nosotros. En el hebreo, Shabbat significa descansar o desistir o cesar. Pero me gustaría mucho que lo tomaran en cuenta más como descanso. Descanso. En el séptimo día de cada semana, los israelitas debían abstenerse de realizar cualquier actividad, cualquier trabajo, con la intención que se dedicaran en enfocarse totalmente en Dios. Ellos debían de evitar cualquier trabajo para enfocarse en Dios. Y esto de guardar el sábado o el día de reposo fue establecido por Dios y quedó escrito, ustedes saben, en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, el cual escribió en las tablas de piedra. A los 10 mandamientos también se les conoce como la ley moral de Dios. Pero hermanos, este cuarto mandamiento, específicamente este cuarto mandamiento, tiene que ver con una ley ceremonial. El cuarto mandamiento de guardar el sábado no es una ley moral, sino ceremonial. En este cuarto mandamiento dice de la siguiente manera, Éxodo 20, verso 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí está, sus pantallas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el verso 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es así como Dios lo diseñó desde el principio. 6 días trabajarás y en esos 6 días harás todo lo que tienes que hacer. En esos 6 días dedicarás tus fuerzas, tus energías para trabajar y proveer. Verso 10, mas el séptimo día, ¿qué? Es reposo. Ese es el sábado. Es reposo para Jehová tu Dios. Ahora bien, hermanos, ese día de reposo, desde el día que fue dado a Moisés hasta los días de Jesús, acumuló una infinidad de leyes adscritas. Se adjuntaron muchas más leyes a ese mandamiento, al sábado, al día de guardar el reposo. Se le adjuntaron muchas más ordenanzas, reglas, regulaciones. ¿Por quiénes? Por quienes ya habíamos comentado anteriormente, por los rabinos, por los maestros de la época, por los fariseos, por los maestros de la ley.
lo cual esto conllevaba una carga insoportable para el pueblo de Israel. Todas esas leyes y ordenanzas se encontraban escritas en la ley oral o llamada Mishnah o Talmud. Así es que cuando ustedes escuchen de la ley del Talmud, son leyes que fueron acuñadas, son una lista de reglas, de ordenanzas que los líderes de la época, ellos adjuntaron. Por tanto, hermanos, según los fariseos, los discípulos de Jesús están violando dos leyes orales del Talmud. La número 1 está ahí. Es caminar. Observen el verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando. Usted puede subrayar andando. Ese andando, Marcos lo está poniendo ahí intencionalmente para hacernos saber que esa es la acusación de los fariseos. Los fariseos, en otras palabras, están acusando a Jesús y a sus discípulos de violar la ley oral de los maestros, que es el andar. Ahora, esa ley oral, hermanos, consistía en que los hombres no podían caminar más de 1999 pasos. Así es de que imagínense, todo hombre debería contar cuántos pasos daba para no violar no el sábado, sino no violar la ley o el Talmud, la ley oral. Y yo me imagino que ellos tenían un cálculo. De cierto a cierto lugar son 1999 pasos. Así es de que si vemos pasando esa línea ya violó el sábado. Lo repito, esta era una regla no de Dios, era una ley oral de los fariseos. La segunda ley que ellos violentaron es porque están cosechando trigo. Y ahí está al final del verso 23. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces esa es la segunda violación. Están recogiendo espigas, trigo. Hermanos, yo les había comentado anteriormente que una de las leyes, ordenanzas del Talmud que los maestros o los fariseos inventaron y acuñaron como que debía ser obligatorio, era que una mujer no se podía mirar al espejo en el día sábado, puesto que ocurriría bien la tentación que al verse una cana se la quitaría. Entonces no se podían ver las mujeres al espejo. Ahora imagínense, si una mujer no se podía mirar al espejo, cuánto menos alguien pudiese andar recogiendo espigas. Recoger espigas para ellos era estar trabajando. Es por tal razón que los fariseos se dirigen a Jesús y le cuestionan, ahí en el verso 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esa frase, lo que no es lícito, insisto, hermanos, para que entendamos de la mejor manera sea posible, se refieren a las leyes prescritas, inventadas por ellos mismos. Ya que sepan ustedes, hermanos, que comer del sembrado de otro sí estaba permitido en la ley. En la ley de Dios sí estaba permitido que un hombre, un israelita, sí podía entrar a un trigal y comer de él. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, verso 25 dice, Deuteronomio capítulo 23, verso 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas. ¿Con qué? Con tu mano. Observe, eso sí se podía hacer. ¿Qué es lo que no se podía hacer? Mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, pala, abusar. Es como cuando en México el vecino te decía, o amigo, oye, mi milpa ya está dando maíz, mazorcas, éntrale. Y hay personas que se llevaban la camioneta.
Entonces esto, hermanos, era válido. Alguien podía entrar a un trigal y arrancar con su mano. Lo que no se podía llevar, lo que no se podía hacer era abusar. Eso es prácticamente lo que vemos ahí. Por cierto, Lucas en el pasaje paralelo, en el capítulo 6, verso 1, dice que los discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Por tanto, Lucas tiene como intención dejarnos claro que ellos no estaban violentando ninguna ley. Jesús tampoco estaba violentando ninguna ley. Lo único que estaban haciendo es lo que la ley les permitía hacer: agarrarlas con las manos y restregarlas con sus manos para comerlas. Quedando claro que lo que no es lícito se referían a la ley oral de los maestros de la ley, y con los discípulos y Jesús en ninguna manera estaban violentando la ley de Dios, ahora lo que hace Jesús es responderles con la ley escrita, no con la ley oral, con la ley escrita, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús responde con un argumento bíblico. Verso 25 y 26. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Hermanos, siempre trato de decir esto y lo volveré a repetir: no dejo de asombrarme de la sabiduría de Jesús para responder. Los fariseos le hacen una pregunta y Jesús responde con otra pregunta. Nada más esto, hermanos, nos llevaría a nosotros a la aplicación, por ejemplo, a la hora de nosotros tratar con personas, con no creyentes y hasta aún con personas que son considerados creyentes. A la hora de discipular o de hablar, tenemos que ver cuáles son las verdaderas intenciones de una persona, porque hay personas que en realidad se agarran haciendo preguntas, pero no tienen la intención de aprender, sino nomás están tanteándote. Bueno, Jesús sabe a dónde van ellos. Y con sabiduría no les contesta lo que quieren escuchar, sino que les hace una pregunta. Y eso es prácticamente un contraataque, lo que hace Jesús, pero con las Escrituras. ¿Qué es lo que les pregunta Jesús a ellos? ¿Nunca leíste? ¿Nunca han leído? No pierdan de vista a quién les está preguntando Jesús. A los fariseos, a los maestros de la ley, a los espirituales. Pero estos, sin duda, se insultaron, porque para ellos era un insulto, porque los estaba dejando ver en ridículo, los estaban avergonzando prácticamente. Pero hermanos, ahí Jesús está haciendo lo siguiente. Jesús está tomando una anécdota de la vida del rey David y lo que sucedió, y ustedes lo pueden leer en casa, hermanos, en 1 Samuel capítulo 21 del verso 1 al 6. Ustedes podrán ver ahí esa anécdota, y la cuestión es esta: David estaba siendo perseguido por Saúl, estaba en un conflicto. Saúl, por celos de David, comienza a perseguirlo, y David, pues no quería confrontarlo, porque él sabía que la venganza es del Señor. Y David lo que hace es huir de la presencia de Saúl. Y andando huyendo de Saúl, lo que hace es que se dirige al templo, al tabernáculo, donde David sabía que ahí había alimento de algún tipo. Entonces David se dirige en los tiempos de Abiatar al sumo sacerdote, que era Ahimelech, y estando acompañados de sus hombres, pues les dice: oye, fíjate que pues estoy huyendo de Saúl, pero yo y mis hombres traemos mucha hambre. ¿Tendrás algo para comer? ¿Tendrás algo que nos puedas compartir?
Y Ahimelech le contestó: no tengo pan común o no tengo pan ordinario. El único que tengo es pan sagrado o de la proposición. El pan de la proposición, hermanos, estaba especificado por Dios que debía haber 12 panes, uno por cada tribu, y se debían poner sobre la mesa dentro del tabernáculo. Ahí debían estar. Se debía cambiar cada día, y el sábado era el único día que se podía consumir, pero los únicos que lo podían tocar eran los sacerdotes. De ahí en nadie más lo podía tocar y mucho menos comerlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, Jesús está haciendo alusión a esto, de que a David le fue permitido comerse esos 12 panes. Usted véalo ahí en 1 Samuel. David se come los panes y se lo comen también todos sus acompañantes. Y no sucedió absolutamente nada. Dios no fue en contra de David, no hubo ninguna afectación en ningún sentido, no hubo ningún juicio. David y sus hombres lo comieron sin ninguna culpa. Ahora, habiendo explicado esto, hermanos, rápidamente, ¿cuál es el punto de Jesús con este pasaje de las Escrituras? El cual él mismo está usando. ¿Que podemos nosotros acaso quebrantar la ley antojadizamente? Pues por supuesto que no, hermanos. Lo que Jesús está enseñando acá es que la necesidad humana está por encima de la ley ceremonial. ¿Escucharon eso? La necesidad humana está por encima de la ley ceremonial. Con eso está enseñando Jesús que Dios se interesa, hermanos, en la compasión y la misericordia por encima del apego estricto al ritual y la ceremonia. Eso es lo que Jesús está enseñando acá. Por el contrario, los fariseos estaban más preocupados por preservar su propia autoridad que por las necesidades del prójimo. A los fariseos no les importa si Jesús tiene hambre o sus acompañantes. Ellos tenían una preocupación de guardar la ley ceremonial o sus propias leyes. Así es de que Jesús les estaba mostrando que ellos eran legalistas, rígidos y duros de corazón. En Mateo capítulo 12, verso 7, en el pasaje paralelo, Él les dijo, Jesús: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no estuvieran condenando a los inocentes, por tanto no estuvieran condenándonos. Por tanto, hermanos, concluimos aquí que Jesús lo que quiere mostrar es que así como David y sus acompañantes en aquella ocasión comieron de los panes porque había una necesidad de alimentar su cuerpo, de la misma manera acá Jesús es lo que está haciendo. Él y sus acompañantes tenían una necesidad, tenían hambre, y ellos procedieron a comer del trigo para satisfacer su necesidad. Ahora, habiendo dicho esto, veamos una interpretación correcta de la observación o observancia del día sábado. Verso 27, hermanos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, esta es la explicación o la interpretación correcta del día sábado. Aquí la encontramos en el verso 27, donde Jesús les está diciendo cuál es la causa del día de reposo. ¿Por qué Dios dio el día de reposo? Y este es un punto extremadamente importante, amada iglesia. Primer punto. Como lo dije anteriormente, el cuarto mandamiento es el único de 10, en la categoría ceremonial, no moral. Los morales son 9 mandamientos. Los morales, pues nosotros ya sabemos, aparte que el primero es no tendrás dioses ajenos delante del Señor.
No te harás imágenes, usted sabe, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no hurtarás. Todos esos, hermanos, son morales, no ceremoniales. El único mandamiento ceremonial es el del día sábado, el de guardar el día sábado. Así es de que tengamos en mente esto. El segundo punto, el sábado o día de reposo no tuvo su origen en el monte Sinaí. Porque recuerden, los 10 mandamientos se dieron en el monte Sinaí a Moisés. Pero el día sábado no es originalmente de ese día. ¿Cuándo se dio el día sábado? Eso quedó estipulado desde el día de la creación. El día sábado quedó estipulado desde el día de la creación. Nosotros lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Ahí es donde vemos por primera vez la guarda del sábado. Dios hizo primero al hombre, después santificó el sábado, y no al revés. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Dios hizo primero al hombre y después ¿qué? El sábado, y no al revés. O sea, Dios no hizo el sábado, o sea, como decir, aquí está el sábado, quiero que guarden el sábado. Pero como quiero que guarde a alguien el sábado, pues tengo que hacer a alguien. Voy a hacer a Adán y a Eva. Y voy a decirles, órale, ahí les va el sábado, guárdenlo. Parece gracioso, yo entiendo. Pero es que tristemente así es como muchos ven el sábado, hermanos. Rigurosamente, ¡hey! Guarden el sábado. No, el sábado. Hace no muchos días, hermanos, vino alguien aquí a la iglesia. Bueno, venía aquí a la iglesia. Y salió en la plática que me dice, pastor, yo ya no voy a venir aquí a la iglesia. Quiero decirle, le digo, ¿y me podrías dar las razones? Y para esto me dice, es que voy a ir a otra iglesia. Y voy a estar ayudando allá a un pastor, voy a estar ayudando esto y el otro. Oh, suave, está bien. Pero en algunas ocasiones voy a venir a la mejor acá a la iglesia, porque lo bueno que allá nos reunimos en sábado. Y dije, ¿por qué en sábado? ¿Están en construcción el domingo? No, es que allá guardamos el sábado. Y yo dije, ¿cómo que guardan el sábado? Sí. Bueno, total, que me dice, es que nosotros guardamos el sábado. Le digo, ¿pero por qué guardan el sábado? Me dice, es que así dice la ley, así dicen las escrituras. Y si no guardas el sábado, pues estaría en desobediencia. Entonces nosotros que nos reunimos aquí en ABC en domingo, están en desobediencia, me dijo. Bueno, hermanos, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿qué responderían a alguien que les dice eso? Bueno, permítanme seguir explicando. Por tanto, acá entendemos esto, ¿ok? Dios hizo al hombre en primer lugar y posteriormente hizo el sábado y no al revés. ¿Vamos bien? Por tanto, Jesús les está diciendo que el sábado o día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dios hizo el sábado para beneficio del hombre. Dios nunca tuvo en mente crear al hombre y que se la pasara los 7 días de la semana trabajando. No, hermanos. En el diseño de Dios es de que el hombre trabaje 6 días duro, 5 o 6 días, dependiendo del contexto. Pero Dios hizo 6 días para que el hombre trabaje, se esfuerce, se dedique al trabajo para proveer a su familia, sus necesidades. Pero Dios creó el séptimo día, el día séptimo, para guardarlo, para que repose. Lo creó buscando el beneficio de los hombres. Ese es el propósito del día sábado. Así es que Jesús les está diciendo, fariseos, ustedes con sus leyes, con sus observancias legalistas, han hecho del día de reposo una carga. Cuando Dios lo que busca es bendecir a su pueblo. ¿Entendió eso? Lo diré nuevamente.
Lo que Dios desea es bendecir a su pueblo. Amén. Hermanos, creo que todavía no están entendiendo. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Hermanos, el día de reposo, Dios lo hizo para nuestro beneficio. Amén. Cuán bueno es nuestro Dios, hermanos. Yo entiendo, porque muchas veces no se ve así el día de reposo. Muchas veces no se ve así el día de reposo, domingo, como un beneficio para nosotros. Ahora, hermanos, para este punto ya me imagino a los fariseos, todos molestos, todos enojados con Jesús. Y eso es precisamente lo que va a suceder después de toda esta cátedra que les da. Pues ellos van a salir enfurecidos y la situación se va a agravar mucho, mucho más. Así es de que Jesús ahora pasa a revelarles que Jesús es el Señor del sábado. Vean en el verso 28. Verso 28. Por tanto, observe, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los fariseos se enorgullecían de ser los intérpretes. Ellos se enorgullecían de ser los maestros, la interpretación clara y perfecta de las Escrituras. Y sin embargo vemos acá a Jesús que su interpretación se las está echando abajo. Ellos no están interpretando correctamente las Escrituras. Jesús les dice, al contrario, en medio de ustedes está alguien que tiene la verdadera interpretación del día sábado. En medio de ustedes está quien fue el que creó el sábado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo ahí. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, la expresión que Marcos nos pone acá de Jesús, de ser el Hijo del Hombre, es una expresión que es usada en el Antiguo Testamento para referirse precisamente a Dios. Ese era un título que solo le correspondía a Jesús o al Mesías, en este caso al Mesías prometido que habría de venir. El Hijo del Hombre no le correspondía a nadie más. Nadie podía decir, he aquí el Hijo del Hombre. No, porque el Hijo del Hombre era haciendo mención o específico para el Mesías, para Jesús. Entonces Jesús lo que les está diciendo es, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías prometido, yo soy el Dios encarnado, he llegado acá. Vean por ejemplo en Daniel capítulo 7 verso 13 al 14 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Eso es en referencia a Jesús, al Hijo del Hombre. Y acá, hermanos, Jesús les está enseñando, por tanto, que Él es el Dios soberano, del cual habló Daniel, que Él está por encima del día de reposo y que Él es la autoridad máxima y por tanto Él sabe lo que es correcto y lo que no es. Eso es lo que les está diciendo. Hermanos, no perdamos de vista que Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y específicamente Él está diciendo, yo conozco cuál es la verdadera interpretación del día sábado, del día de reposo. ¿Por qué? Puesto que yo fui quien le dio al hombre este día. Yo soy el Señor, por tanto, del sábado. Yo soy el dueño. Yo lo hice, yo lo creé, yo lo postulé. Por tanto, si yo lo creé, yo lo postulé, yo sé la verdadera interpretación. Yo sé para qué lo di.
Eso es lo que Jesús está haciendo acá. Así que ni Jesús ni sus discípulos, hermanos, estaban quebrantando la ley, puesto que Él está por encima de la ley y del día sábado. ¿Estamos bien? Amén. Así que con este episodio, hermanos, y con el que vamos a ver, si Dios nos lo permite, la próxima semana, pues pudiésemos decir que es la gota que derramó el vaso. Porque tristemente, hermanos, después del otro acontecimiento que viene por delante, es cuando comienzan ya no solamente a estar contraatacando a Jesús, sino que ahora van a comenzar a planear matarlo. Y como nosotros sabemos, ellos van a lograr su cometido, pero porque así estaba estipulado por Dios, que su Hijo viniese a este mundo, siendo el Rey soberano, viniese a servirnos y entregar su vida en una cruz para perdón de pecadores como nosotros. Pero eso lo veremos posteriormente. Pero hermanos, aquí está el plan, el cumplimiento de nuestro buen Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje en esta tarde, hermanos? ¿Qué es lo que podemos nosotros tomar para nuestras vidas, para el contexto de nuestra iglesia, de nuestras familias, de ABC Español? Primer cosa, hermanos, lo más importante, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que les estaba enseñando a los fariseos y es la misma enseñanza para nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cada vez que Jesús abría su boca era sabiduría. Por eso aún ustedes saben, hermanos, que aún los soldados, los hombres que estuvieron después a su alrededor también, se dieron y terminaron dándose cuenta. Ningún hombre ha hablado como este. Ningún hombre ha hecho las obras que haces tú. Porque Jesucristo era verdaderamente Dios y hombre. Cuando hablaba con sabiduría y los hombres se quedaban callados, como siempre lo hemos estado viendo en las primeras porciones de las escrituras del Evangelio de Marcos. Le hacían preguntas y Jesús contestaba con otra pregunta y con esa pregunta los dejaba callados. No sabían qué responder. Eso es sabiduría, hermanos, como nunca la ha habido sobre la faz de la tierra. Porque Jesucristo era Dios y es Dios, por tanto, para nosotros. Jesús siendo Señor del sábado y cumpliendo perfectamente la ley de Dios, todos los que hemos confiado en Él como nuestro Señor y Salvador, hermanos, caminamos a su lado como sus discípulos estaban caminando con Él. Sus discípulos estaban caminando con Jesús porque estaban siendo entrenados, estaban siendo enseñados por su maestro, el cual era el Dios encarnado, el Dios de dioses. Estaban los discípulos caminando con Él, aprendiendo, observando y posteriormente nosotros sabemos serían llamados por Dios para escribir el Nuevo Testamento, la gran mayoría. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él lo que está haciendo también, algo muy importante como aplicación para nuestras vidas, para tu vida, es que noten, Jesús está caminando con sus discípulos, los fariseos llegan con todo su ropaje de poder y preguntan, ¿qué están haciendo? Están violentando el día sábado. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión les ha pasado que han estado con alguien, invitado por alguien a algo, hermano, a algo. Y resulta que sale alguien y acusa al que los invitó. ¿Y usted cómo anda con ese que los invitó? Aunque no le hicieron la pregunta o el regaño a usted se siente como... ¿Sí les ha pasado? Yo me imagino que los discípulos de Jesús, al estar ahí, escuchar a los fariseos, híjole, así como que se sintieron apenados. Mi punto es, ¿pero qué sucedió? Jesús los defendió, porque ellos también están siendo acusados. Por tanto, Jesús es nuestro abogado
como dicen las Escrituras, abogado tenemos para con Dios el Padre. Hermanos, si Jesús aboga por nosotros delante del Padre de las luces, ¿cuánto más delante de los hombres? Jesús es nuestro abogado. Él es nuestro dulce refugio. Él es nuestro respaldo, hermanos. Él va delante nuestro. Segunda cosa, nosotros aprendemos la importancia de conocer, de estar versados, de estudiar las Escrituras para responder bíblicamente a toda cuestión de nuestra vida y a todo aquel que demande cuestión de nuestra fe. La importancia. Por eso venimos acá a aprender la palabra de Dios. Estudiamos todos juntos, venimos a escuela dominical, venimos a los estudios entre semana. Y usted lee por su cuenta, por supuesto. Jesús les preguntó, ¿ustedes nunca leyeron? ¿Ustedes nunca han leído? Jesús tenía la Biblia en su mente, por supuesto, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Pero Jesús humanamente, recuerden que Lucas nos dice claramente que Jesús desde la niñez pasaba en el templo. Jesús visitaba las sinagogas desde niño y ya desde temprana edad se la llevaba disertando también con los maestros de la ley. El hecho de que fuese 100% Dios, Jesús no quitaba su responsabilidad como un judío más de aprender las Escrituras. Y eso, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros, de exponernos a la Biblia, de exponernos a las Escrituras diariamente. Así que yo les pregunto a ustedes, hermanos, cuando tú vas a tomar decisiones, ¿tú tomas en cuenta las Escrituras? Cuando tú vas a tomar decisiones, ¿tú tomas en cuenta las Escrituras? ¿Piensas bíblicamente? Cuando estás conversando con otros, ¿piensas bíblicamente? Yo lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, la Biblia es, sabemos, la Biblia es nuestra ley, nuestra norma de fe y de conducta. En todo, hermanos, nosotros tenemos que tratar de poner en práctica las Escrituras. Es una responsabilidad. Así que yo pienso que aquí cabemos todos en un grado más, otros en menos, pero todos debemos animarnos en este pasaje y reconocer la importancia de conocer, estudiar y vivir en consecuencia de las Escrituras. Amén. Que Dios nos ayude y tomamos mucho en cuenta eso. Tercer cosa, el día del Señor, hermanos, no es una carga, es una bendición. No es una carga, es una bendición. Amén. El día de reposo nos fue dado por nuestro Dios para beneficio nuestro, como hemos visto acá. Para eso Dios nos dio el día de reposo. Desgraciadamente, tristemente, muchos no lo ven así. Sobre todo jóvenes, entiendo. Y si más, si no son nacidos de nuevo, nunca se han arrepentido de sus pecados. Pero para muchos es una carga. Tengo que ir el domingo a la iglesia. Jóvenes, sobre todo, si tus padres, porque estás bajo la autoridad de tus padres aún, te traen a la iglesia, aún no lo ves, pero es mi oración que tú puedas ver que es lo mejor que pueden hacer tus padres por ti. Es una de las cosas mejores que pueden hacer por ti al traerte acá a la iglesia. Animarte a venir acá a la iglesia y a escuchar la palabra de Dios. Porque son las Escrituras, es la palabra de Dios que puede traerte de muerte a vida. Y esto, hermanos, debe animarnos también mucho a nosotros como papás, a no desistir, a traer a nuestros hijos, que vengan y escuchen la palabra de Dios. Al final de cuentas, este es el punto. Venir a la iglesia no es una carga, es una bendición para nosotros. El venir y estar acá. Yo le decía a mi esposa cuando íbamos en camino, me siento raro cuando íbamos en camino a nuestras vacaciones de una semana. Pues sacando cuentas, es el 6º domingo como en 9 años que faltamos. Nuestro 6º domingo como en 9 años que hemos faltado un día del Señor. Por supuesto, no lo uso para jactarme y decir, yo
Yo no he faltado en tantos años, hermanos. Lo que estoy diciendo es que si yo no estoy en el día del Señor con la iglesia, adorando a nuestro Dios, me estoy perdiendo la bendición. Han sido causas justificables. Y con eso estoy diciendo también, hermanos, o no quiero decir más bien, que no podamos tener vacaciones. Incluso hay hermanos, Leo es uno de los que más, pero siempre me anima, no, debería tomarse un mes de vacaciones. Pero hermanos, el día del Señor es una bendición, no es una carga. Imagínense que venga acá y yo dije, ay, tengo que estudiar para hacer un sermón e ir a enseñarle a la iglesia. Ay, qué flojera, otro domingo más. No, hermanos, para mí es una bendición poder servir al Señor. Y una enorme bendición que usted no tiene idea, poder venir y exponer las Escrituras. Y poder venir y decir, Señor, habla a través de tu palabra, a pesar de mí, a pesar de mi incapacidad, a pesar de mis flaquezas. Porque sé, amados, que es una bendición, y es mi oración que ustedes también puedan verlo de esa manera. El día del Señor, el día de reposo, es una bendición porque Dios lo hizo para beneficio nuestro. Amén. Que Dios nos ayude a atesorar en nuestros corazones el día de reposo. Nuestro día de reposo es precisamente nuestro domingo. Nosotros no guardamos el sábado. Nosotros no guardamos el sábado, puesto que Jesús, al introducir el nuevo pacto, trajo una nueva dispensación. Esto ya lo había explicado anteriormente, hermanos. Si alguien nos pregunta, ¿por qué ustedes no guardan el sábado? Hermanos, Jesús trajo una nueva dispensación. El cristianismo no es una modificación del judaísmo. El cristianismo no es una reforma del judaísmo. El cristianismo es algo nuevo. Ciertamente el Antiguo Testamento es parte de la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es un complemento, pero nosotros ya no vivimos bajo la ley, bajo las ordenanzas de manera estricta como sí debían llevarlo los judíos. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto como vimos hace 2 semanas. Por eso no guardamos el sábado. Jesucristo, recuerden, Él murió y al tercer día resucitó. El día domingo es el día del Señor, el día que Jesús resucitó. Por eso guardamos el domingo, el día del Señor. Nosotros tenemos testigos desde los inicios de la iglesia cristiana, hermanos, cómo ellos también pasaron. Siendo judíos, al convertirse a Jesucristo, desde el primer momento comenzaron a reunirse ya no los sábados, sino los domingos. Y hay escritos desde hombres que no fueron cristianos, sino historiadores, que hablan acerca precisamente de esa religión que estaba naciendo, la religión de los nazarenos, como muchas veces le llamaban en el primer siglo. Los cristianos reuniéndose ya no en sábado, sino en domingo. Los apóstoles, piensen en esto también, los apóstoles, quienes escribieron el Nuevo Testamento, nunca enseñaron que todos deberían seguir guardando el sábado. No vemos eso. Nunca vemos que en el Nuevo Testamento nosotros tengamos especificado, guarden el sábado. No. La iglesia se comenzó a reunir en domingo. Jesús tampoco enseñó a reunirse en sábado, o a guardar el sábado como lo hacían los judíos. Por eso es de que no nos reunimos los sábados. Entonces, ¿debo reunirme el domingo en la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Debo reunirme el domingo en la iglesia? Por supuesto, hermanos, la respuesta es sí. Ya que el domingo es el día de reposo. Es nuestro reposo. Y así es como dentro de los 10 mandamientos nosotros cumplimos ese, pero ya no como lo veían los israelitas. ¿Debo reunirme el domingo en la iglesia? Sí. Pero más que como un deber, hermanos, más que como un deber, debe ser visto como un
privilegio. ¿Sí estamos en eso? Porque es triste también cuando padres inculcan el día sábado de manera incorrecta. Oh, aquí está estipulado el día de reposo. Debes guardarlo. No, no es de esa manera, amados. Debemos enseñarle a nuestros hijos el privilegio que tenemos, la bendición que tenemos de venir y reunirnos en el día del Señor, el cual Dios creó para nuestro propio beneficio. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y consideremos cómo estimularnos unos a los otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Dios ordenó el día de observancia de un día, pero no como una carga, sino que el cristiano lo ve como un deleite, como un regalo de parte de Dios, como un privilegio que el mundo no tiene, porque, hermanos, el mundo no le conoce. Así es de que nosotros tenemos un grande privilegio, amén. Finalmente termino, hermanos, una cosa muy importante es a tener en mente. Jesús prometió una bendición especial cuando se reúne su pueblo. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, Dios promete una bendición especial para ti y para mí, para nuestros corazones, para nuestra familia. Dios se pasea en medio nuestro. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo también usa un tiempo para hacer o llamar la atención de los corintios, puesto que ellos estaban perdiendo de vista lo que significa el día de reposo, el día domingo, donde muchos estaban enemistados unos con otros. Y Pablo pone en referencia a que aún los ángeles están presentes en el día del Señor. Los ángeles se presentan, no los vemos, pero están como una manera, hermanos, de que ellos se reúnen con nosotros para adorar y exaltar a nuestro Dios. No exaltamos a nuestro Dios por medio de ángeles. Pablo dice que los ángeles se hacen presentes. ¿Por qué? Porque ellos se reúnen en la convocación de la iglesia, de los santos escogidos de Dios, para adorar juntos a nuestro Dios. Y eso es una bendición que perdemos de vista muchas veces. Estamos en un espíritu orando, estamos en un espíritu atentos en la adoración a nuestro Dios y al escuchar su palabra. Así es que, hermanos, mientras tanto Jesús sigue diciendo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. El día domingo es el día de reposo y Jesús está presente. Dios está en medio de su pueblo. Y Dios nos hace descansar porque ese fue el propósito. Así es de que si tú estás acá sin Cristo, debes entender que no vas a encontrar reposo a menos de que estés en Cristo. Tu alma no va a reposar, no va a descansar verdaderamente a menos de que estés en Cristo. Así es de que es mi oración que tú puedas refugiarte en nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga tu vida, que continúes meditando en la bendición que es el día del Señor. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Que a través de esta explicación que Jesús nos ha dado por medio de su palabra, nosotros atesoremos precisamente el día de descanso, el día de reposo, el día del Señor. Amén. Reunámonos con nuestros hermanos precisamente a cantar. Pon tu mirada en Cristo. Este es el llamado, que nosotros descansemos en nuestro Salvador Jesucristo. Pongámonos en pie, hermanos, y adoremos a nuestro